Vamos a ver este problema. Hay que encontrar la fuerza resultante de esas fuerzas. Entonces, hay que recordar que siempre que una fuerza esté sobre uno de los ejes, solo va a tener, digamos, componente sobre el eje que está. Por ejemplo, F1 solamente tiene componente, si está pegada al eje de las Y, solamente tiene componente en Y y vale 50 newtons. Es positiva porque va hacia abajo. Si estuviera, perdón, porque va hacia arriba. Si estuviera hacia abajo, sería negativa. Entonces, 50 newtons. No tiene en X porque no está inclinada. F2 solamente tiene en X porque está pegada en X. Vamos a ponerle acá de este lado. F2X. Recordemos que F1 no tiene en X porque está pegada al eje de las Y. F2 no tiene en Y porque está pegada en X. Entonces nada más tiene en X, que es 60 newtons. Y es positiva porque va hacia la derecha. F3 sí tiene inclinación. Entonces sí tiene componente en X y en Y. Y siempre que tenga inclinación va a tener componente en X y en Y. Y hay que completar el triangulito, ¿no? Aquí ya tengo el ángulo que es de 25 grados. Recordemos que las flechas van hacia donde va la flecha del vector original, de la fuerza original. Si va hacia allá, pues tiene una hacia abajo y tiene una hacia la derecha, ¿no? Entonces mi componente esta, la punteada negra, es F3. ¿En qué eje está? Es F3X. Y mi componente, esta que está aquí, está sobre el eje de las Y y va a ser negativa porque va hacia abajo y va a ser F3Y. Si vemos, siempre que tenga inclinación va a tener en 2. Cuando no tenga inclinación, solamente va a tener en el eje en el que está. Entonces F3X. Bueno, F3Y. Primero, de este lado las Y, de este lado las X. F3Y está opuesta a mi ángulo de referencia. Y si está opuesto, se saca con seno. Es cateto opuesto porque es opuesto y se saca con seno. Hay que multiplicar la hipotenusa, que la conozco, que es 80 newtons. Y recordemos que es negativa porque va hacia abajo, hay que ponerle negativo. Por el seno del ángulo de 25 grados. Entonces F3Y es igual a menos 80 seno de 25. Menos 80 seno de 25 grados. Menos 33.8. Menos 33.8. Y F3X, que es esta de aquí, está pegada a mi ángulo de referencia. Si está pegada es mi cateto adyacente. Entonces F3X es mi cateto adyacente. Y el cateto adyacente se saca multiplicando la hipotenusa por el coseno. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues los mismos 80 newtons. Que luego 80. Y esta sí es positiva porque va hacia la derecha. 80 por el coseno de 25 grados. Entonces F3X es igual a 80 coseno de 25. Y eso es igual a 72.5. Y ya saqué las dos componentes de F3. Ahora F4. F4, si vemos, está sobre el eje de las X, está pegada, no tiene inclinación. Cuando no tenga inclinación no tiene dos componentes, solamente
solamente tiene una y va a ser la que está sobre el eje, obviamente sobre el eje que está. ¿En qué eje está? En el eje de las X, ¿no? Está horizontal, pero es negativa. Entonces nada más va a tener en X. Y va a valer su valor tal cual, menos 40. Entonces, ahora sí hacemos la sumatoria. Sumatoria de fuerza está en X. Todo lo que está en X lo voy a sumar. Tenemos esta, la F2, que está sobre el eje de las X, el componente de F3X, que es este, perdón, y esta que es negativa, F4X. Entonces tenemos 3 en X, hay que sumarlas. 60 más 72.5 menos 40 debe dar 92.5. Entonces va a ser FR es igual a 92.5 al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y, todo lo que tenemos en Y. ¿Y qué tenemos en Y? Pues tenemos F1 y la componente en Y de F3, que es esta, que debe ser negativa. Estas dos, que es 50 menos 33.8. 50 menos 33.8. Y eso nos da menos 16.2. Menos 16.2 al cuadrado. ¿Y listo? Entonces la fuerza resultante es igual a 92.5 al cuadrado más menos 16.62 al cuadrado. Perdón, 16.2 al cuadrado. 93.9. Entonces mi fuerza resultante es igual a 93.9. A ver, yo les aconsejo que lo hagan solos, que lo copien, que lo estudien y luego que lo hagan solos sin verlo y obviamente tienen que llegar al mismo resultado. Nos vemos.